Hola, bienvenidos al podcast Salud Integral. El día de hoy vamos a tener dos invitados de lujo. Vamos a hablar sobre hipotiroidismo más allá de los síntomas. Hoy nos acompañan dos distinguidos doctores, son médicos internistas y endocrinólogos. Estamos con la doctora Jimena Valdés, un excelente profesional, y con el doctor Marco Cazorla. Vamos a conversar un poco de lo que es el hipotiroidismo, de todo lo que conlleva en la vida de las personas, todos los síntomas, los signos, cómo afecta la calidad y cómo ustedes, al padecer esta enfermedad, van a tener el asesoramiento y la compañía de nosotros, los médicos endocrinólogos. Mi querida Jimenita, quisiera empezar con usted. Coméntenos un poquito sobre esta enfermedad tan común en la consulta diaria. Perfecto. Bueno, primero es importante definir qué es la glándula tiroides y dónde está localizada. La glándula tiroides es una pequeña glándula que está localizada en el cuello, tiene la forma de una mariposa, pesa aproximadamente 20 gramos y se encarga de regular el metabolismo de nuestro cuerpo. Entonces, para nosotros definir un hipotiroidismo significa que la glándula ha dejado de trabajar adecuadamente y que las hormonas no se están liberando de una manera oportuna o adecuada en el cuerpo. Perfecto. Un poquito, mi querido Marquito, coméntenos la sintomatología de estos pacientes, cómo llegan a su consulta. La sintomatología es inespecífica, no hay rasgos para el hipotiroidismo clásicos, ¿no? Entonces se puede manifestar con caída de cabello, ahora que está de moda el peso. Los pacientes piensan que el incremento de peso es una causa de hipotiroidismo, ¿no? La piel reseca, las uñas que se les rebajan, ¿de acuerdo? Y también puede ser el estado de ánimo de las personas, la falta de concentración, las emociones, a veces la depresión, pero son síntomas realmente muy generales, muy escuetos, que se pueden presentar en cualquier otra sintomatología. Como ven, esta sintomatología no es muy específica, pero si una persona empieza a sentir molestias, lo más oportuno es acudir a su médico, en este caso a un médico endocrinólogo certificado, capacitado. ¿Qué otra sintomatología o signos físicos podemos encontrar en los pacientes? Bueno, dentro de otros signos físicos por el que se quejan las pacientes, bueno, sobre todo las mujeres, es muy común en ellas, es las uñas quebradizas, también la piel reseca. Pueden tener también hinchazón o edema que conocemos en algunos casos. También puede acompañarse de estreñimiento, alteraciones menstruales como oligomenorrea, es decir, menstruaciones muy prolongadas. Entonces, esos son algunos datos que pueden existir en nuestras pacientes. Un tema importante que topaste, Jimenita, es la cuestión del peso, igualmente del edema. Es importante mencionar que solemos echarle la culpa a la tiroides. Cuando no podemos bajar de peso, decimos no tengo la tiroides, por algo me sigo engordando. Eso es mentira. Únicamente lo que la tiroides hace, pues es una retención de líquidos, ¿no? Nos colabora un poquito, hace que el metabolismo disminuya y esto influye a la larga en lo que es la ganancia de peso, pero sumado a malos hábitos, un poquito en la cuestión de los hábitos, ¿cómo nos podríamos enfocar en los pacientes en general? A ver, en cuanto a los hábitos, si los pacientes, por ejemplo, tienen una patología neta de hipotiroidismo, ya tendrían que tener valores que ya vamos a hablar un poco más adelante, confirmados en el laboratorio, por ejemplo, una prueba que la conocemos como la TSH muy alta, que esté crónico el paciente, ya, y que tenga cambios en el peso a raíz de eso. Okay. No que sea un paciente crónico que tenga obesidad, un mal estilo de vida, que ya viene 20 años con ese estilo de vida y quiere echarle la culpa pues a la tiroides. Claro que sí. Exacto. Muy bien, ya adentrándonos un poquito en esto del diagnóstico. A ver, tenemos la sintomatología inespecífica. ¿Qué exámenes estarían indicados pedirle al paciente? Bueno, esa es una buena pregunta. Siempre cuando vamos a evaluar a un paciente, lo ideal es solicitar un perfil hormonal tiroideo. Y dentro de esos está la hormona TSH o hormona estimulante de la tiroides. Están las hormonas libres, que son la T4 y T3, que son las fracciones circulantes. Entonces, si esos valores, por ejemplo, dentro de las hormonas tiroideas se encuentran bajos y la TSH se eleva a un rango por lo general mayor a 10, nosotros podemos sospechar de un hipotiroidismo. Pero quiero recalcar que es importante confirmar ese laboratorio porque pueden existir falsos positivos y también existen otros marcadores que llamamos anticuerpos, que son
los que nos van a definir si el paciente tiene o no una enfermedad autoinmune. En su experiencia, mi querido Marquito, es común que lleguen pacientes a la consulta con una alteración del perfil tiroideo, pero sin ninguna sintomatología. En estos casos, ¿cómo sería la conducción de estos pacientes? ¿Habrá que empezar el tratamiento ya, esperar un poquito, repetir las pruebas? Yo diría que ese tipo de pacientes se presentan en más del 70%. La Claro que mayoría de sí. pacientes llegan con pruebas o perfiles tiroideos levemente alterados. Ujú. Y si nosotros no individualizamos el caso, vemos la edad del paciente, vemos el género del paciente, en qué etapa se encuentra el paciente, ya vemos las comorbilidades, completamos el perfil, entonces estaríamos tratando de manera errónea a esos pacientes. Entonces acá el asunto es identificar bien el paciente, estudiarlo muy bien y ver si se va o no a beneficiar del tratamiento. Como ven, es muy importante la individualización de cada paciente. Es importante acudir donde el médico. Vayan, no tengan miedo, pregunten, comenten todos los síntomas, cuestiónense sobre su salud. Y una vez donde el médico se hace una evaluación integral, se hace una revisión física y se piden los exámenes pertinentes. No es aconsejable hacerse exámenes como screening sin tener ninguna sintomatología, porque cuando están alterados, pues uno llega a confundirse. Mi querida Jimenita, ¿alguna experiencia en su consulta diaria? ¿Cómo ha visto esto del hipotiroidismo? Bueno, es una patología realmente común en nuestro medio. Como les comentaba, siempre las mujeres somos las que nos quejamos un poco más, pero la patología realmente es más frecuente en mujeres. La relación mujer-hombre es 3-1. Y bueno, con respecto a los síntomas, la mayoría viene igual por problemas depresivos o trastornos en el estado de ánimo. Y otros síntomas comunes, bueno, aparte del peso que ya comentamos, es la caída del cabello. Creo que a la mayor parte de las mujeres les pasa esta situación, pero es importante diferenciar que el cabello no todas las veces se va a asociar al hipotiroidismo. Hay otras causas como la anemia o otras enfermedades autoinmunes que pueden ocasionar estos ¿Y síntomas. alguna experiencia puntual en algún paciente que haya sido difícil el diagnóstico o haya venido con otro diagnóstico y al final terminó siendo un hipotiroidismo? O sea, por ejemplo, siempre el peso. El Ok. peso a veces se hacen los controles y no, y la verdad, la mayor parte de veces le pedimos el perfil hormonal al paciente y se descarta el Ujú. hipotiroidismo. Entonces, creo que sí es importante no asociar directamente hasta patología con el hipotiroidismo, porque muchas van y piden el perfil tiroideo y como que se quedan decepcionadas de que no tienen la enfermedad. Claro que Entonces, sí. eso yo he visto. Sí, sí, juega un rol importante. Una vez diagnosticados, ¿cómo procedemos con el tratamiento? ¿Qué utilizamos para el tratamiento, para el conocimiento de las personas? Una vez que hemos diagnosticado, como dijo Jiménez, nosotros al confirmar con las pruebas de laboratorio, vemos en qué grado se encuentra el hipotiroidismo en el paciente. Ujú. Entonces, acá no es lo mismo los parámetros del laboratorio, ¿ya? Con lo que el paciente presenta. Ya. Muchas veces nosotros podemos tener, por ejemplo, unos valores levemente altos de la TSH, que a lo mejor sí necesitamos tratarlos, Ujú. ¿ya? Y en otros casos no debemos tratarlos. ¿De Ok. acuerdo? Entonces eso hay que considerarlo mucho. ¿Por qué? Porque vemos que en la atención primaria, que es donde receta más del 90% de pacientes, comparan los valores independientes de lo que habíamos comentado, de la edad, del género, de acuerdo, y de las circunstancias de cada paciente, y se inicia la medicación. Entonces, hay Ya. pacientes que reciben tratamiento y se los lleva a una enfermedad que se llama tirotoxicosis, es decir, Ujú. que el fármaco le queda muy alto para el paciente, no necesitaba. O muchas veces también pueden tener algún hipotiroidismo muy transitorio, que puede ser por un ritmo circadiano de las propias hormonas que luego se regula. Por eso hay Claro que que sí. confirmarlo. Y cuando confirmamos, pues sí se necesita por lo menos unas 3 semanas o más tiempo, porque no pasa nada. En cuanto a tratamiento, nosotros utilizamos una hormona que se llama la levotiroxina, con un nombre muy comercial que no lo vamos a mencionar, ¿de acuerdo? Esta sustituye el 100% de la glándula. Tal es el caso que, por ejemplo, cuando los pacientes se operan la tiroides, se Ujú. quedan sin glándula, nosotros de una forma simple podemos sustituirlo al 100% al paciente. ¿De acuerdo? Y ellos hacen una vida muy normal y tienen una calidad de vida muy buena.
Lo importante es que el paciente que una vez inicie el tratamiento de acuerdo a la dosis que le va a pautar el médico, lo mantenga. Y si hay que hacer modificaciones, solo el médico que está a cargo, en este caso el especialista en endocrinología, sea el quien haga las modificaciones. Claro que sí. Ven la importancia de tener un tratamiento oportuno. Como nos comentó el doctor Cazorla, la hormona no tiene ningún efecto adverso, simplemente es reponer la hormona que nos está faltando. Es un tratamiento que por lo general es para toda la vida y siempre tiene que seguir con este acompañamiento. En el caso de ya instaurar el tratamiento, ¿cómo manejamos el seguimiento con los pacientes? Coméntenos un poco, Jimenito. A ver, depende mi paciente. Por ejemplo, si es una mujer que tiene el diagnóstico reciente, por lo general se recomienda el seguimiento de las 8 a las 12 semanas luego de haber instaurado el tratamiento con levotiroxina. ¿Y cuáles van a ser nuestros parámetros de seguimiento? Pues obviamente medir un perfil hormonal tiroideo, en donde incluiría una TSH y las hormonas tiroideas que les mencioné. Pero si esta condición la tiene una mujer embarazada, los seguimientos tienen que ser más cortos, dependiendo, puede ser al mes o en otras ocasiones a los 15 días. Todo depende del paciente. Tocó un tema muy interesante y es útil que lo sepan. Ahora, ventajosamente, cuando alguien busca embarazo, cuando alguien está en periodo ya de gestación, se hace un screening de las hormonas tiroideas. ¿Qué tan importante es este screening en las mujeres embarazadas o que están buscando embarazo? Este screening va de cajón, ¿no? Es más, ya los ginecólogos y ginecobstetras, pues de entrada. Sí, sí. Ajá. Y ahora tenemos un manejo multidisciplinario que es muy bueno, donde vemos que los ginecólogos o el médico que está a cargo de ese embarazo pide las hormonas tiroideas y enseguida deriva al endocrinólogo para que el endocrinólogo tome una decisión en conjunto. ¿Sí? Hay que recordar que durante los primeros meses del embarazo las hormonas se van a alterar y le pueden confundir al médico. Entonces, la interpretación de las pruebas es fundamental en el embarazo. Qué bien. As- Como ven, es un tema muy cotidiano, es un tema común que se encuentra presente. Todos tenemos algún familiar con alteración de las hormonas tiroideas. Y la importancia es de fomentar espacios como estos para conversar un poquito de lo que es la enfermedad, hacerles llegar estos mensajes a toda la gente que tiene muchas dudas. Hemos abarcado prácticamente toda la globalidad de la enfermedad, los temas importantes. Lo que queremos es ahora un mensaje final para la gente que puede tener estos síntomas, que cómo tienen que manejarse en estos casos, qué deberían hacer. Bueno, mi recomendación principal es que acudan a tiempo a una evaluación oportuna. En caso de tener un perfil alterado, tampoco preocuparse demasiado porque luego algunos pacientes entran en un estado de shock o de angustia y piensan que es una enfermedad delicada. Y la verdad, pues con un buen tratamiento se puede controlar y la calidad de vida es similar a la de un paciente que no tiene la enfermedad. Claro que sí. Marquito, una recomendación final. Bueno, recomendaciones sobre este tema, pues habría muchísimas, ¿no? Y sí, yo creo que lo principal es que el sector, la atención primaria, se capacite cada vez más en el manejo de estas patologías, porque son ellos, como había dicho, que van a recetar cerca del 80% de los pacientes. Y muchas veces nosotros tomamos los pacientes que ya vienen más complejos, años tratados, ¿de acuerdo? Saber cuándo derivar a un especialista es la clave. Por ejemplo, si un paciente o una paciente está embarazada, tiene que ser remitida de inmediato. Si la paciente o existe infertilidad, tendría que ser remitido. Si es un paciente que tiene patología cardíaca, tiene alto riesgo metabólico y encuentra pruebas de función tiroidea alteradas, también lo tiene que remitir. Ajá. ¿Sí? Si tiene un paciente un nódulo tiroideo asociado también a un hipotiroidismo, pues que se remita a los especialistas. ¿De acuerdo? Entonces, también hay pruebas de función tiroidea donde son difíciles de interpretar. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, por ejemplo, cuando hay una hormona que está baja y la otra también está baja, ¿de Claro que acuerdo? sí. Le vuelven a repetir el examen y otra vez sigue lo mismo. Entonces, esos pacientes tienen que ser remitidos de forma inmediata porque nosotros podemos encontrar otro tipo de enfermedades. Claro que sí. Y también existen enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, ya, en las cuales también puede estar inmiscuido el problema de la tiroides. Y a veces el problema de la tiroides descubre otro tipo de enfermedades. Como ven, algo que a simple vista parecería sencillo, tiene muchas aristas.
Y es la importancia de acudir donde un endocrinólogo, de saber a dónde ir, es lo que siempre comentamos. Cuenca tiene esa bendición de tener muchos profesionales muy bien formados, capacitados. Entonces, como dicen, no hay excusas para buscar una atención oportuna y hacerse responsables con uno mismo. Sin más, quiero agradecerles por su tiempo. Ha sido un lindo conversatorio. Las explicaciones muy claras. Más bien quisiera que se repita en otra ocasión, pues con temas distintos. Y también hacerles una invitación a ustedes para que nos sigan acompañando en estos podcasts, en lo que manejamos con salud integral. Buscamos alteraciones hormonales, intentamos explicarles. Necesito que nos apoyen, que se suscriban a las redes sociales y pues seguiremos con más capítulos en una próxima. Cuiden mucho de su salud. Una buena noche.